Vamos a ir dándole permiso a las personas que están en la lista por entrar e iniciamos. Para que no se ponga lento y evitar el ruido durante las presentaciones, todos van a estar en silencio y solo van a tener permiso de quitar el silencio los presentadores de hoy. El chat estará abierto a hacerse y escribir por el chat. También las preguntas que tengan las envían directo a Vilisa Morón para tenerlas aparte y así poder hacerlas al final de las presentaciones. Vamos a esperar hasta las 10:05 para seguir aceptando participantes y iniciamos formalmente. Buenos días a todos, ¿cómo están? Les habla Vilisa Morón Zambrano. Yo soy la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, también soy miembro venezolana de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, de la UCM, y el punto focal para los jóvenes profesionales de América del Sur, para la Comisión de Áreas Protegidas. Es un grato honor tenerlos acá y tener un preámbulo de la celebración de las áreas protegidas, del Día Internacional de las Áreas Protegidas, que es mañana, 17 de octubre. Este Día Internacional se decidió
y se presentó durante el tercer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Áreas Protegidas, que ocurrió el año pasado, en octubre, en Lima, Perú. 3.000 y pico de personas tuvimos la oportunidad de estar en este congreso, donde se reunieron diferentes actores en relación a la gestión efectiva y participativa de las áreas protegidas. Hubo diferentes productos, entre ellos tenemos la Declaración de Lima, la Declaración de las Comunidades Indígenas, Declaración de los Guardaparques, la Declaración de Jóvenes, donde pude participar junto a otro compañero y amigo venezolano, que va a ser uno de los ponentes de estos webinars con el que vamos a cerrar el 21 de octubre, Freddy Parada, y diferentes jóvenes de toda la región. Los diferentes productos de este congreso, del tercer CAPLAC, los pueden buscar en línea en la página del Congreso. Mañana, en el Día Internacional de las Áreas Protegidas, se estará compartiendo la primera versión del informe con todos los hallazgos y las conclusiones más importantes de las diferentes reuniones que hubo en el Congreso, donde fueron 3 días y medio intensos de presentaciones, de discusiones, de mesas redondas, entrevistas. Los jóvenes organizamos una serie de actividades previas al Congreso y luego nos incorporamos a todas las actividades del Congreso, y fueron 4 días súper ricos, 4 días de mucho aprendizaje y de mucho compartir. Y bueno, en esta primera celebración no queríamos que Venezuela quedara fuera, al ser uno de los primeros países en Latinoamérica con con desarrollar un sistema de áreas protegidas bastante robusto. Entonces, bueno, tenemos que celebrar ese inicio de las áreas protegidas en Venezuela. Tenemos que evaluar y analizar el presente y mirar hacia el futuro, hacia dónde debe ir la gestión efectiva y participativa de las áreas protegidas. Para conversar sobre todo esto, los diferentes miembros de la Comisión Venezolana organizamos una serie de webinars. Hoy es el primero, el lunes 19 es el segundo, y el miércoles 21 de octubre tendremos el tercer webinar con 3 presentaciones en cada uno de estos. Cada presentación tendrá 15 minutos y al final pues tendremos un momento para conversar, para discutir y encontrarnos. Bueno, vamos a esperar hasta las 10:10 para aceptar a otras personas que vayan entrando, y le daríamos paso al profesor Edgar Llerena. La sesión se está grabando y será compartida a través de las redes de la Sociedad Venezolana de Ecología, en el YouTube de la Sociedad Venezolana de Ecología, donde también podrán acceder a los foros anteriores que hemos estado organizando en relación a los derrames petroleros que están afectando la costa de Carabobo y de Falcón. Bueno, ya son las 10:10. Vamos a iniciar el webinar con el profesor Edgar Llerena. El profesor Edgar Llerena es biólogo y abogado,
con más de 38 años de experiencia en la planificación, manejo y gestión de las áreas protegidas, política y legislación ambiental. Es profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, en punto focal para Venezuela, y también miembro de la Comisión Mundial de Supervivencia de Especies de la IUCN. Para mí es un honor presentar al profe Edgar, fue mi tutor de maestría y uno de mis ejemplos a seguir en este trayecto por las áreas protegidas. Profe, tiene el micrófono, me avisan si ven la presentación, yo se la voy pasando, usted me indica cuándo pasar cada lámina. Buenos días, muchas gracias. Excelente iniciativa para celebrar el día o la semana de las áreas protegidas, que está patrocinado por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Bueno, son tres personajes que me parece que son claves para la historia de las áreas protegidas, entendiendo que para Venezuela áreas protegidas fundamentalmente es sinónimo de parques nacionales y monumentos naturales. Es el sistema de parques nacionales y monumentos naturales lo que constituye el verdadero corazón, la columna vertebral de un sistema de áreas protegidas en Venezuela. Y por supuesto, todos ustedes saben que el padre o a quien se le atribuye la paternidad de los parques nacionales es a Henri Pittier o Henri Pittier. Pasa a la próxima, por favor. Vamos a ver, Billy, la siguiente lámina. Para tener simplemente la imagen de Pittier, no la clásica imagen de él ya mayor, de más de 80 años, sino cuando ya era un poco más joven. Bueno, sobre Pittier se han escrito biografías, hay mucho que ustedes pueden averiguar. Hay un blog del profesor Alberto Fernández de Maracay, que es excelente, donde aparece una reseña de la biografía de Pittier. Yo creo que de Pittier lo que hay que destacar es fundamentalmente que él es un botánico, a pesar de que es un ingeniero civil como primera profesión, pero las vicisitudes de la vida, más que las vicisitudes, yo creo que su vocación era realmente la de un naturalista. Él tenía un doctorado, creo que de la Universidad de Jena, en Alemania, aunque él era suizo, y fue discípulo del famoso Ernst Haeckel, quien acuñó el término de ecología, ¿no? A quien algunos le atribuyen la paternidad de la ecología como ciencia. Entonces, nada más y nada menos que Pittier, discípulo de Haeckel, él sale de Europa y tiene una vida que gira en torno a Costa Rica, donde llega a los 30 años de edad, donde tiene una carrera fructífera y muchos logros para la vida de Costa Rica. En Costa Rica lo tienen muy bien valorado. Luego, él pasa a trabajar en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hasta el año 20, entre 1903 y 1920, y llega a Venezuela por primera vez cuando tenía 56 años de edad, en el año 13, y se establece ya definitivamente a partir del año 17, cuando él ya tenía 60 años. Es un hombre entonces con una gran experiencia, ha visto mundo, ha recorrido toda la América Central, es fundamentalmente un botánico, y en el año 24 conoce a Rancho Grande, las selvas de Rancho Grande por primera vez. Es un tipo que, por lo que se parece, es un tipo con mucha autoridad, con mucha presencia, y que no tenía miedo o no tenía temor de hablar con los poderosos. Se entendía, o por lo menos tuvo algún tipo de relación con Juan Vicente Gómez, y luego en el gobierno de Eleazar López Contreras, él ve la oportunidad de oro para crear un parque nacional, concepto con el que él estaba claramente familiarizado. Él era un preocupado también por el tema de la conservación de los suelos, de los bosques, de la pérdida, o lo que hoy llamaríamos la pérdida de biodiversidad que ocurría en Venezuela. Conocía bastante bien el norte del país, y él le propone esta medida al ministro de turno y al el presidente Eleazar López Contreras, y se declara el primer parque nacional, que luego, después de su muerte, que ocurre en el año 50, cuando él ya tiene 93 años, como homenaje a él, se le coloca el nombre de Henri Pittier al Parque Nacional, que era un parque nacional que no tenía nombre. Algunos lo llamaban Rancho Grande, o se llamaba el Parque Nacional de Venezuela,
Pero en cualquier caso, Pittier fue un hombre que dio la base, la pauta de lo que vendría a ser luego una política. No sabemos hasta qué punto Pittier realmente tenía una visión de un sistema de parques nacionales, posiblemente no la tenía, tal vez sí, no sé, no lo sabemos, pero Pittier da la base al dar el empuje político para que se tome la decisión, que por cierto es una decisión coyuntural, aprovechando que la familia Gómez, la familia del dictador, cae en desgracia y sus tierras son confiscadas, y gran parte de las tierras de Gómez las montañas que forman parte de lo que hoy es el Parque Nacional Henri Pittier eran propiedad de la familia Gómez. Esto nos da pauta para entrar en el segundo personaje. Puedes pasar la siguiente lámina, por favor, Belisa. Bueno, te saltaste una, pero no importa. Ya vamos a hablar del arquitecto del sistema de parques nacionales. Es un personaje que probablemente pocos de ustedes hayan escuchado porque no es muy conocido. Solamente encontré una foto de él. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Y, esta foto de Arturo Eichler. Arturo Eichler es un alemán que nace en Berlín, que por cierto nació en 1911 y se dedica o estudió realmente ciencias naturales. Él emigra, sale de Europa con 23 años de edad, se radica en Ecuador, y en Ecuador se dedica al periodismo, básicamente, y a la divulgación de los valores de la naturaleza, de la geografía. En Ecuador es un personaje bastante bien valorado, se obtuvo la nacionalidad ecuatoriana, los ecuatorianos están muy orgullosos de Arturo Eichler, y con 43 años de edad, él viene a Venezuela y es contratado, presumimos que por el Ministerio de Obras Públicas, como técnico en planeamiento de parques y reservas naturales. Y durante ese lapso, presumimos entre el año 53 hasta el año 58, él se encarga de hacer una evaluación de la situación y de la geografía venezolana y tratar de determinar y de proponer un sistema de áreas protegidas, que en aquel momento no se llamaban áreas protegidas, sino reservas, ese es el término que se acuñaba o que se utilizaba, y que podemos ver en la siguiente lámina un esbozo de lo que ese primer plan del sistema de las reservas naturales o de un sistema de reservas naturales propuso el equipo que coordinó Arturo Eichler. Era un equipo, como les digo, estaba basado aparentemente en el Ministerio de Obras Públicas, porque fue una publicación del Ministerio de Obras Públicas, pero él da una visión, primero, conceptual de diferentes categorías de manejo de lo que hoy llamamos áreas protegidas. Era un momento en el año 58 donde este documento ve luz pública, creo que fue en el 58 o en el 59, perdón, en el 59 ya apenas habían en ese momento 4 parques nacionales, el primero, ya entonces llamado Henri Pittier, el Sierra Nevada, que fue declarado en el 52 o en el 53, y recientemente también una coyuntura política, la caída, derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, la instauración de la democracia. En esa coyuntura se declaran 2 parques nacionales que son Guatopo y El Ávila. En ese momento sale a la luz pública el plan, este plan que ustedes a grosso modo lo pueden ver aquí en su espacialidad. Se proponen una serie de parques nacionales, la mayoría de los cuales, por cierto, han sido ya decretados, pero también propone refugios de fauna silvestre, e incluso dentro de la visión del sistema también había algo con una visión de conservación del patrimonio cultural, pero básicamente donde ustedes ven que hay manchitas de colores, hoy en día hay un área protegida. Y Arturo Eichler, por alguna razón, no es tan bien conocido. Sin embargo, en la ciudad de Mérida sí es un personaje bastante bien valorado, ya que fue profesor de la Universidad de los Andes a partir del año
62, e incluso se le confirió un doctorado honoris causa, y murió en el año 91 con 80 años de edad. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, Bilisa. Bueno, este logotipo, o este logo, proteger la naturaleza es defender la patria, es el que se considera es el logo original de los parques nacionales de Venezuela. No sabemos si fue diseñado o fue inspirado por Arturo Aisler, es posible que sí, eso nunca lo he podido determinar con certeza, pero este lema, proteger la naturaleza es defender la patria, es significativo porque está haciendo una asimilación de lo que es un sentido de patriotismo con un sentido de responsabilidad y conservación de la naturaleza. Eso amerita todo un análisis, pero es interesante saber que para este momento, cuando se plantea el sistema de áreas protegidas, también coyunturalmente nace el Servicio de Parques Nacionales, y aquí entramos en el tercer personaje. La siguiente lámina, por favor. El creador del servicio, que tal vez sea con justeza se le pueda decir que es el padre del servicio, del sistema de parques nacionales en el sentido de su gestión. Tenemos una idea concebida por Pittier, pero en la cual él no tuvo tiempo, ni probablemente no sabemos si tuvo interés en implementar, pero obviamente era una tarea que recayó en el gobierno. Luego tenemos un gobierno que también piensa en términos de planificación del país, ordenación territorial, y Arturo Aisler surge. Y luego, con ese sistema en mano, con ese sistema en puertas, surge la necesidad de crear una unidad técnica que se encargue de darle una coherencia a la gestión de los parques nacionales. Y bueno, José Rafael García murió este año, en el año 2020, con 94 años de edad. Nació en el año 26, un ingeniero agrónomo, originalmente graduado en el 51, él se graduó en el área de zootecnia, pero tuvo la oportunidad de ingresar al MAC, al Ministerio de Agricultura y Cría, y allí inmediatamente se enganchó con el tema de lo que hoy llamamos restauración ecológica. En aquel momento lo llamaban repoblamiento forestal. García fue discípulo de Leslie Holdridge y de Gerardo Budowski, nada más y nada menos. Si ustedes recuerdan, Holdridge es el autor del libro Ecología basada en zonas de vida, que ha tenido mucha influencia en Latinoamérica con su concepto de zonas de vida. Y el doctor García, como así lo llamaban la mayoría de las personas que trabajaban con él, a pesar de algunos apodos, algunos un poco no muy agradables que le colocaban, era un tipo con una personalidad muy, vamos a decir, introvertida aparentemente, pero que tenía y ejerció un liderazgo que fue lo que provocó o que promovió que hubiese una verdadera creación de una institucionalidad en la gestión de los parques nacionales. Al doctor García se le puede decir que sus grandes contribuciones es que son, primero, el haber establecido una ética del guardaparque. Una ética, y como guardaparque entendemos a todos los funcionarios que trabajan en un servicio de parques nacionales. Una ética que él mismo dio con el ejemplo. Todos los que lo conocieron lo recuerdan como un individuo incorruptible, un individuo absolutamente comprometido con la naturaleza. Es decir, él creía en eso, no era nada más que un funcionario que le asignaron una tarea. Él tenía una gran intuición ecológica porque, a pesar de que no era un científico, sí entendía y podía adivinar hasta ciertos puntos, digamos, en los procesos ecológicos fundamentales cuando él se enfrentaba frente a una determinada situación. Y era un individuo sumamente comprometido con su país. Su visión política era absolutamente democrática, un individuo que
si algo encarna la palabra servidor público es a José Rafael García. Entonces decíamos que una de sus grandes contribuciones es esa ética del guardaparque, también el haber establecido el ABC de la gestión y del manejo de los parques nacionales, ese ABC que podemos determinar o decir que es protección en primer lugar, saneamiento en segundo lugar e infraestructura. Y bueno, podríamos hablar horas de José Rafael García, de los estándares que él estableció muy altos. Dos ejemplos nada más que lo revelan. Uno es el saneamiento de Morrocoy y su creación como parque nacional. Y el otro nada más y nada menos que la creación del Parque Nacional El Ávila. Y cuando decimos creación no es solamente, probablemente él tuvo poco que ver con el decreto per se, aunque era una idea que venía ya desde el principio de los años 50, pero el haber materializado un decreto en una gestión, en una infraestructura, en un personal, en unos programas de gestión, de manejo, eso se le debe a él. Y fue director de Parques Nacionales durante 28 años consecutivos, desde el año 58 hasta el año 86. Aquí vemos unas imágenes con, ya que estamos hablando de personajes claves en la historia de los parques nacionales, aquí aparece en la de arriba a la izquierda, aparece José Rafael con el señor que tiene el sombrerito pequeño, que es José Ramón Horta. José Ramón Horta es otro ingeniero agrónomo, era su mano derecha, fue el codirector prácticamente o el vicedirector de parques nacionales durante ese mismo periodo. A Horta se le debe el saneamiento nada más y nada menos que de Guatopo. Y abajo a la derecha ven a José Rafael con sus dos grandes discípulos, Mario Gabaldón a la izquierda y Miguel Rodríguez a la derecha. Ambos también merecerían también una buena charla para hablar de sus logros y de sus competencias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Excelente conocer a todos estos personajes y esa primera visión, esta creación y el que terminó de estructurar al sistema de áreas protegidas. Ahora vamos con Armando Hernández. Él es Armando Hernández Arocha, ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela. Se ha especializado en la planificación y ordenación ambiental. También estuvo en la ULA, es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para Venezuela. Es vicepresidente de la ONG Provita. Es miembro de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Ambiente, de la Asamblea Nacional y se ha dedicado a trabajar en la gestión ambiental de la corporativa de empresas y fue el coordinador editorial de la obra Áreas Naturales Protegidas de Venezuela, que fue una obra producida por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables y la Fundación Polar. Señor Armando, voy a colocar su presentación. Tengo que quitarle el... Debe estar sin micrófono. Listo, ya debería poder hablar. Señor Armando. Señor Armando, en su pantalla debería aparecer que le estoy solicitando que ya no esté muteado. Ahora sí, ¿me oyen? Listo. Ahora se escucha bajito, pero sí lo escucho. Bueno, muy buenos días. Gracias por esta invitación a disertar sobre este tema de áreas protegidas en el marco de esta celebración latinoamericana y del Caribe. Creo que esta es la primera vez que se celebra después de ser aprobado esto en la tercera reunión
de áreas protegidas de Perú. Sí, señor Armando, disculpe, si puede acercarse más al micrófono, porque en el chat están escribiendo que no se escucha muy bien. Estoy hablando por micrófono, por audífono. Mejor, Estoy hablando. ya se escucha mejor. Ok. Bien, después de esta magnífica disertación de Edgar, que nos paseó de manera muy agradable por esos personajes tan importantes y que yo diría, en palabras de Pedro Pablo Asprua, un gran ingeniero amigo, escribieron la historia del futuro de áreas protegidas en su momento para Venezuela. Y gracias a ellos tenemos lo que tenemos hoy en día. Bien, la siguiente, Elisa, por favor. La siguiente. ¿Me informa si está viendo la presentación? Ok, chévere. Ok. Mi máquina que estoy usando tiene un problemita con el volumen, pero voy a tratar de hablar lo más fuerte que se pueda. ¿Me están oyendo? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, se le escucha mucho mejor. Ok. Bien, vamos a tratar en estos minutos de hablar de estos temas, de criterios y algunos aspectos generales para la creación y planificación de áreas protegidas. No lo voy a hacer exactamente en este orden, voy a hablar de varios criterios y bueno, de alguna manera se darán cuenta de que algunos son para una cosa, otros son para otra, o son mixtos, pueden ser necesariamente o deben ser utilizados necesariamente para ambas cosas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Ok. Bien. Es importante, y lo dijo, y lo sumó de alguna manera Edgar, el término de área protegida o áreas natural protegidas, para efectos nuestros, ABRAES en Venezuela, es sumamente importante, pero para efectos de esta presentación, y a lo mejor para muchas, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Bien, han sido muchas las definiciones en materia de áreas protegidas, desde el 66 con la Ley Forestal de Suelos y Agua, haciendo hincapié particularmente en el objetivo primario de parques nacionales, en el 83 con la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, en sus artículos 15 y 16, donde particularmente las definiciones están dadas por el régimen especial de manejo de cada categoría. 84-85 montamos lo que se llamó el Programa Nacional de Regulación de las ABRAES, trabajaba yo en ese entonces para la División de Estudios Nacionales de la Dirección de Ordenación del Territorio, y hicimos una revisión profunda del marco conceptual que existía en ese momento, con miras a empezar a hablar de un sistema de áreas protegidas en Venezuela. Se estableció un nuevo concepto para ese momento, en el 92, en el Congreso Mundial de Parques, la UICN, establece un nuevo concepto de áreas protegidas y que fue acogido, ese congreso se hizo en Caracas. En el 2002 se aprueba la famosa LOPOTUR, que era la Ordenación de Territorio y Urbanismo, que fue derogada inmediatamente, casi en su aprobación, y en donde se incorpora el concepto de áreas protegidas que habíamos elaborado en el Programa Nacional de Regularización de las ABRAES. En el 2008, la UICN establece un concepto más universal, ¿verdad? En lo que se llama los eventos regionales o latinoamericanos y del Caribe de áreas protegidas. El segundo en Bariloche, en Argentina, se hizo un refrescamiento del concepto. Y en el último, el año pasado, en Lima, Perú, no sé si en cuanto al concepto se hizo algún tipo de modificación, pero lo que sí estoy seguro es que sí se establecieron unos nuevos criterios para la gestión moderna de las áreas protegidas. La siguiente. Bien. El primer criterio, para mí, es el amplio ordenamiento jurídico ambiental venezolano. Tomé esa lámina de una reciente presentación que hizo Abigail Castillo del Ministerio de Ecosocialismo, donde no hay duda que tenemos que el abanico jurídico o ordenamiento jurídico venezolano es la base para cualquier gestión que se quiera hacer en materia de áreas protegidas. No voy a entrar en eso. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, pero sí voy a hacer dos consideraciones con respecto a la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del 83, en su capítulo 5,
donde establecen las categorías de manejo, artículos 15 y 16, de alguna manera están en las 9 categorías y 15 categorías respectivas, donde más o menos se define por su objetivo primario cada una. Y en el artículo 17, el mecanismo como se establece vía decreto una determinada área protegida en cualquiera de las 24 o 25 categorías que están ahí establecidas. Luego, en la Ley Orgánica en la Ley Orgánica del Ambiente, que en 2016, que realmente se propuso en su segunda discusión en la Asamblea Nacional para el momento como Ley Orgánica para la Conservación Ambiental, ¿verdad? Pero que al final se retrocedió al nombre original de la ley del 76. También hay una serie de artículos que tienen que ver de alguna manera como que hay que tomar en cuenta a la hora de creación o planificación de áreas protegidas, como son el artículo 2, el artículo 3 de las definiciones, el artículo 15 y 16 que tiene que ver con la descentralización y concentraciones de la gestión ambiental, donde algunas autoridades locales pudieran tener la potestad de trabajar en áreas protegidas. En la ley, en el proyecto de ley, se daba facultad para crear áreas protegidas locales, pero eso después fue eliminado en el momento que se publicó en Gaceta Oficial. Los artículos 41 y 44 que tienen que ver con la participación de los pueblos indígenas originarios y las comunidades asentadas, digamos, en las áreas que se vayan a afectar como áreas protegidas. El tema de los ecosistemas de importancia estratégica, eso establece el artículo 46. Este concepto, a la hora de ser decretada algún área, se consideraría área protegida si no está contemplada en lo que señalé antes en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Eso se lo dejo a los abogados para que de alguna manera digan si es porque las dos son leyes orgánicas. Luego está en el artículo 48, los ecosistemas frágiles también pasa lo mismo, las áreas naturales y cualquier otro ecosistema, de acuerdo a la ley orgánica. Y por último, en el artículo 49, que tiene que ver, que habla, ¿verdad?, sobre los planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Y ojo con esto, a pesar de que se eliminó en la publicación definitiva todo lo que tenía que ver con las áreas privadas de conservación, eran 4 o 5 artículos, quedó en este artículo 49 el reconocimiento de las áreas privadas de conservación. Yo creo que eso fue una medida estratégica por parte del legislador, que de alguna manera, a pesar de que esto se había pedido desde el Ejecutivo que se eliminara, quedó en este artículo. Esto lo digo porque creo que para el ordenamiento jurídico nuestro y para las áreas protegidas es un elemento importante. Luego, también, a partir del Programa Nacional de Regularización, un segundo criterio es considerar el objetivo primario de creación o de conservación, que lo que hicimos en ese entonces fue agrupar las 25 categorías o las 24 categorías que están en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio en 3 categorías genéricas de acuerdo al fin, quien sea protector o científico educacional, con fines mediante usos normados, donde hay ciertas condiciones, cómo se puede proteger, conservar o aprovechar un determinado recurso, y las que son definitivamente con fines de su objetivo primario de uso consultivo, de aprovechamiento, que son las que son de fines productores y geoestratégicos. A la hora de crear un área, no hay duda que esto es un criterio de mucha importancia, de acuerdo a mi consideración. La siguiente. Un tercer criterio es la creación, planificación y manejo. Debería ser con un enfoque ecosistémico, con un enfoque de sistema, con un enfoque de donde realmente todas las áreas se complementen y no como un conjunto, que es lo que actualmente tenemos. ¿Ok? Este enfoque de sistema lo inició la UICN, imagínense, en el año 76, justo cuando nosotros creamos el Ministerio del Ambiente y tuvimos nuestra primera ley orgánica del ambiente. Ya la UICN hablaba de un sistema de áreas protegidas y empezó justamente en África. Luego el criterio de planificación de la conservación. No hay duda que es el proceso de localización, configuración, implementación y mantenimiento de recursos para promover la persistencia de la biodiversidad y recursos naturales. Eso creo que es importante como criterio a la hora de planificar o crear áreas. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Te saliste, Belisa? La siguiente. Belisa, ¿te saliste?
Bueno, yo voy a seguir mientras Vilisa se pone al tiro. Un quinto criterio es el tamaño y escala de trabajo para la planificación y la creación de cada área protegida, con la visión de ecorregional o la visión de gestión de escala del paisaje. Es importantísimo esta visión de conservación de grandes paisajes y hay lineamientos internacionales como la Meta 11 de Aichi de la propia Convención de Diversidad Biológica, el enfoque ecosistémico que mencioné anteriormente. Lo cierto es que todo esto plantea la necesidad de que sean gestiones integradoras en lo económico, en lo ecológico y en lo social del paisaje, para que las áreas cubran. Luego, el sexto criterio, busca la lámina donde está el sexto criterio, Vilisa está más adelantada. Está el criterio de la gobernanza, de mucha importancia, de conceptos modernos, de cómo debe ser la participación de afectados, de administradores, de gestores, en relación a la creación y manejo de las áreas protegidas. Un séptimo criterio importante, macro, es el bienestar humano. En los últimos tiempos, la relación de los servicios provistos por la naturaleza y la función de las áreas protegidas se han hecho más evidentes y relevantes. Esta asociación incluye, por ejemplo, la provisión de alimentos, las fuentes de agua, la biodiversidad para la salud, las ofertas de escenario para la recreación y el bienestar, en fin, recursos naturales para el desarrollo humano. La siguiente, por favor. Luego hay unos criterios esenciales para la creación de un área protegida. Estos criterios, digamos, esenciales son básicamente 4. Los objetivos de la creación, los valores de la conservación, lo que se quiere conservar, los límites de esa área protegida y la categoría en sí debe seleccionarse de acuerdo a lo que se quiere conservar o de acuerdo al objetivo primario, que es lo que rige jurídicamente, de acuerdo a nuestra LOPOP, la planificación y la creación de un área en este momento. Quise agruparlos como objetivos esenciales porque me parece que estos 4 son básicos. Los demás, por supuesto, son importantes, pero son complementarios. Otro criterio, sin ningún orden de prioridad, ¿verdad?, tiene que ver con la utilización de seguimiento de la implementación de acuerdos y directrices internacionales. ¿Ok? Es importante estar al día y los compromisos que tiene Venezuela con compromisos internacionales, por ejemplo, para patrimonio natural de la humanidad, el sitio Ramsar, etcétera, que de alguna manera referidos a áreas protegidas, es importante siempre tener en cuenta. También es necesario incorporar lo que es el enfoque ecosistémico de la UICN, que casi desde el año 2007 se está utilizando, ¿verdad? Y que se han hecho varias comparaciones, varios estudios y varios trabajos donde hay la comparación entre las 6 categorías de la UICN con respecto a las categorías nuestras venezolanas. Pero es importante el enfoque ecosistémico. Luego, el cambio climático y las áreas protegidas es un criterio moderno, importantísimo en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio y la función que las áreas protegidas, que una área protegida puede tener a lo acordado en París y todo lo que tiene que ver con cambio climático. Los valores culturales, sociales y espirituales de las áreas protegidas tienen muy importante tomar en cuenta. Hay varios ejemplos por ahí últimamente. Acuérdense el tema de la famosa piedra en Canaima, en fin. Esto desde el punto de vista de los pueblos originarios y de las comunidades asentadas en las áreas protegidas es sumamente importante. El inventario de la información básica, creo que todos los que me están oyendo están perfectamente claros en eso. Desde el punto de vista territorial, cartográfico, recursos naturales, especies, asentamientos humanos, actividades económicas, servicios ambientales, importantísimos, de cada área protegida. Luego, tomar en cuenta en los mecanismos de financiar la gestión cuando se crea o cuando se maneja un área protegida. Eso es un criterio importante. La capacidad de los gestores responsables que tiene que ver con la capacitación de guardaparques, con los guardianes forestales, con los administradores de las áreas protegidas, ¿verdad? A través de redes, pero es importante tomar esto en cuenta en el tema de creación y planificación de áreas protegidas. Unificar criterios, indicadores y metodología en cuanto a la evaluación de la efectividad de manejo y análisis de vacíos de conservación desde el punto de vista de la diversidad biológica. Y la compensación de servicios ambientales de áreas protegidas creadas o por crear, que no es otra cosa
de introducir la valoración económica de ese servicio, ¿verdad? Tanto social, de bienes y bienes sociales y bienes naturales que tienen las áreas protegidas. Este es un criterio relativamente más reciente, ¿verdad? Que en Venezuela poco se ha utilizado, pero ya hay algunas experiencias, y es importante tomar en cuenta. Luego hay otros criterios que los llamé como factores habilitantes para el éxito de la gestión en áreas protegidas. Son una lista de algunos de ellos. Lo pueden ver cuando vean la presentación. Entre ellos, por ejemplo, la atención a los principios de la buena gobernanza. La gobernanza para mí es importante. La integración de la gestión de áreas protegidas con los procesos locales y los paisajes del entorno. La voluntad política para el mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas. La creación de nuevas áreas protegidas marinas, que últimamente ha sido tendencia, por lo menos en el balance que se ha hecho para la región latinoamericana y del Caribe en los últimos 10 años. La confianza de los gobiernos en los fondos ambientales para mecanismos de financiamiento, no ese recelo que hay con respecto a esos fondos por parte del Ejecutivo en muchas oportunidades, y el mejoramiento continuo de la herramienta para la evaluación efectiva que ya mencioné, que me parece sumamente importante. Luego, otro criterio, más que todo, lo llamé como desafíos transversales para el éxito de la gestión de las áreas protegidas, como es mejorar la integración y la articulación de las áreas protegidas en cuanto a procesos económicos, ecológicos, sociales y el paisaje, adquirir capacidades institucionales, técnicas, financieras, operativas, adecuar las políticas públicas a que sean amigables con las áreas protegidas, mejorar la gestión del conocimiento, que últimamente de alguna manera se ha visto también afectado, mejorar la atención de los principios de la buena gobernanza y la gestión colaborativa, mejorar la forma de comunicación, información y posicionamiento, y lograr una gestión interdisciplinaria e intersectorial de áreas protegidas. Creo que con todo esto, muy apretadamente, un paseo por todos esos criterios que deberíamos considerar para efectos de creación, planificación y manejo. Así que me despido, muchas gracias con este pensamiento de mi querido amigo Edgar Useche, que me parece bien pertinente a raíz de lo que estamos celebrando justamente con este evento. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor Armando. Un paseo por todas las definiciones y criterios básicos para la planificación. Vamos a dar ya paso a nuestro último ponente del día de hoy, el profesor Carlos Rivero Blanco. Profe, lo voy a quitar el silencio para que pueda conversar con nosotros. Agradecida con las personas que han ido entrando al webinar con este preámbulo a la celebración del Día Internacional de las Áreas Protegidas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Voy a colocar su Bueno, presentación. sí, por favor, la primera lámina. Yo te voy a ir diciendo diapositiva cada vez que cambie. Ok. Un segundo. Mi conexión ha estado como inestable, por eso a veces deben ver que se deja de compartir la pantalla. Profe, ¿me indica si está viendo la presentación? No, estoy viendo nada más que unas líneas ahí con letras. Tendría que proyectarla. Sí, lo que pasa es que el formato en el que usted me lo envió no aparece en Si quiere lo pongo yo de acá. las opciones. Ya, porque es que no me aparecen las opciones para compartir. Cuando uno comparte pantalla en Zoom, te aparece cuál de las pantallas que tienes abierta compartir. ¿Ahora sí la ve? No veo nada. No sé si los demás ven.
Si quieres, déjame a mí, que yo comparto pantalla y la paso yo. Vale, ¿Me escucha? inténtelo usted a ver. Ajá, Sí, déjame ver. le aparece la opción de compartir. Porque A mí, si no es coanfitrión, no sé si pueda tener la opción. yo creo que abajo sí, yo lo vi, ya va. Ok. Pero ahora no veo nada, ya va. Espérate. Es un enredo. Veo la página donde dice Zoom nada más y más nada. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Lo que pasa es que, como le digo, el formato en el que se envió, no sé por qué Zoom no lo reconoce. Entonces no aparece en una pantallita a compartir. Estoy tratando de abrirlo en otro formato. Que lo que no veo ahora es la página donde estás tú y donde están los controles de Zoom. Ah, qué broma. Déjeme ver que creo que Espérate un ya momentico. logré cambiar. Ahora sí Compartir debería estar pantalla. viéndola. Ajá, ahora sí. Ajá. Tú estás pasando esa. Ok, Ok. vale, voy a quitar mi micrófono. Sí, yo soy la... Ajá. Entonces yo te voy a decir cada vez que quiera que cambie la diapositiva. Exacto, hay un poquito de retraso, pero cuando ustedes me dicen que la cambie, yo sí la estoy pasando, pero van a De tardar acuerdo. unos segundos en ver qué pasó. De acuerdo, vamos porque estamos tarde. Yo no tengo probablemente me quedan 5 minutos nada más y eso no puede ser. Bueno, buenos días a todos. En abril de 1990 se realizó en Caracas un taller dedicado a presentar casos de parques considerados en situación de peligro de varios países latinoamericanos. Ese taller fue convocado por Nature Conservancy. No me cambies. Por favor, no me cambies la película. El taller fue convocado por Nature Conservancy, la ONG que llevaba adelante un programa de apoyo a gobiernos que declaraban la existencia de parques en peligro. En ese momento, el concepto de parques en peligro no era producto de un estudio lógico, comparativo, basado en criterios definidos o estandarizados. Era más bien un concepto muy crudo, más útil para llenar, a mi juicio, una planilla de ayuda económica de parte de una ONG, pero sin realmente saber cuáles problemas se iban realmente a solucionar con dicha ayuda monetaria. Cambia, por favor, la diapositiva. La siguiente. Ajá, ok. La Dirección General de Parques Nacionales de Emparque fue invitada con menos de un mes de antelación a dicho taller y el director general encomendó a mi empresa el diseño de una presentación para asistir a dicha reunión con información sobre el caso de Venezuela. Para la fecha, una organización no gubernamental llamada Bioma estaba tratando de ingresar dentro de ese programa de apoyo financiero, llevando por su cuenta los casos de 3 parques nacionales de Venezuela: Sierra La Culata, Santo Luzardo y Serranía de Lina, debido a su interés en una concesión para gestionarlos otorgada por el Ministerio del Ambiente de turno, el ministro del Ambiente de turno, sin consultar con la Dirección General de Parques Nacionales de Emparque. En ese momento, el sistema contaba con 36 parques nacionales y CRB, con los consultores, mi compañía, procedió a concebir, diseñar y aplicar un método para evaluar y comparar la sensibilidad y la vulnerabilidad de la totalidad de las áreas y llegar al taller con una idea de la verdadera situación a lo interno del sistema de parques nacionales de Venezuela. Diseñamos un conjunto de criterios específicos para una evaluación tipo Delphi con los expertos más accesibles en el corto tiempo, como José Rafael García, Miguel Rodríguez, Gallerena y Jorge Naveda. Y se produjo una lista ponderada y ordenada en la cual los parques más afectados por la intensidad de uso resultaron ser Mochima y Canaima,
dejando en evidencia que parques como Serranía de la Neblina, la Sierra de la Culata o Santos Luzardos distaban mucho de considerarse en peligro más que aquellos cercanos a la influencia de centros poblados, como Caracas, por ejemplo, en el caso del Ávila, y que realmente eran visitados y usados intensamente. Mochima, Canaima, Morrocoy, el Ávila, Guariquito, Laguna de Tacarigua, ese tipo de parques eran los que realmente podían haber sido más afectados en ese momento, o más sensibles al uso debido o indebido. La Dirección General Sectorial de Parques Nacionales presentó entonces los resultados de su estudio a la audiencia internacional invitada al taller, resultando ser, en realidad, el único caso reportado basado en una metodología y no en una opinión sin base ni criterios específicos, y el único país que lo había hecho con un método, aunque muy sencillo, pero un método. Los resultados fueron presentados tanto en el taller como en el Congreso de Parques realizados en Caracas en 92 y posteriormente publicados en la revista Parques de la OICN. Por favor, la próxima diapositiva, Melissa. La próxima. Elisa. Ajá, gracias. Unos 11 años más tarde realizamos una segunda evaluación, esta vez apoyada por FUDENA y el World Wildlife Fund, realizada por 25 expertos del personal en parques nacionales de algunas organizaciones externas como la Fiscalía General de la República, Audubon, YCAS, la UNES y la USB. Cambio la diapositiva. En esta ocasión, la siguiente. Elisa. En esta ocasión se pudieron estudiar 43 parques nacionales y 21 monumentos existentes para el momento, y esa comparación hecha con base a los estudios del 91 y 2001, podemos ver cómo algunos parques nacionales como Mochima o Morrocoy en negro continuaban con el mismo riesgo, otros como Canaima habían mejorado la situación en azul, y en 10 años algunos como Península de Paria aumentaron su riesgo en color rojo. La próxima, por favor. Ahora daremos un breve paso por las distintas regiones de donde se ubican nuestros parques. En primer lugar, la región centro-norte costera, donde los parques Mochima, Morrocoy y San Esteban ocupan los valores de mayor sensibilidad y exposición a posibles riesgos. La próxima. En la misma región, centro-norte costera, podemos ver que en el caso de los monumentos naturales, el más amenazado es el Pico Codazzi. La próxima, por favor. Seguido por el Cerro Platillón, la Laguna de los Amarites y la Cueva Alfredo Yan. En los parques andinos, el Parque Tirgua era en el momento el más amenazado realmente, en Lara, en Cogede, mejor dicho. En cuarto, los monumentos andinos estaba más amenazado, hoy día parece estarlo, es la Laguna de Urao, en cuanto a los monumentos. La próxima, por favor. Los parques llaneros, Baguaro, Borequito y Sinaruco, Caparamaro, recibían en ese momento la mayor presión de uso. En principio no conforme, debido a la vocación ganadera de la tierra, lo que plantea convivir con un uso tradicional para que los visitantes del parque conozcan la historia de la ganadería en la región. Eso para mí es el motivo de esos parques. Bueno, en la zona sur, Canaima y Yapacana eran los más afectados, sobre todo por uso minero. En Yapacana, el cual continúa exacerbado hoy día. La próxima. Los monumentos naturales del sur en esa época eran poco afectados. Todavía creo que no son afectados, están demasiado altos y fuera del alcance de mucha gente. Ok, ahora bien, esos procesos de evaluación de la sensibilidad y el uso público de nuestras áreas naturales protegidas, los factores de uso público permitido o prohibido eran el objeto de mayor interés y medición. Pero si miramos el valor de la evaluación de cada factor estudiado, observaremos que el uso público como reserva de agua es uno de los más importantes y más positivos. Estamos viéndolo no desde el punto de vista de los parques, sino de los criterios que se usaron para ese estudio. La influencia de los pueblos vecinos también ha sido de gran importancia siempre, a veces problemática. Las vías carreteras generan mucho impacto en los parques, aunque son indispensables y necesarias para la gestión o la visita, y generalmente estuvieron allí primero que los parques. Sin embargo, hasta ese momento, el factor de uso minero mantenía bajo el impacto porque prácticamente se concentraba sobre todo en Yapacana y algo en Canaima. La próxima, por favor. Hasta el momento nos habíamos conformado con estudiar debilidades y amenazas.
lo cual es la visión parcial inicial de un estudio DAFO, que permite la visión completa solo cuando, además de estudiar las debilidades y amenazas, pasemos de manera consciente a estudiar y conocer nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. La próxima, por favor. La próxima. Además, no es suficiente con saber que el parque está en peligro o no, pues con eso no resolvemos los problemas. Hay que identificar, medir, valorar los efectos y posibles impactos de esa presión externa o interna para incorporar a nuestra gestión el enfoque de evaluación de impacto ambiental y sociocultural, EIASC, muy conocidos por todos nosotros, pero que no se ha aplicado en los parques como debiera. Para poder solucionar los problemas usando los criterios relevantes integrados publicados por Burós en 94, una metodología con la que hemos trabajado nosotros, incluso desde hace muchos años, desde la empresa Cabra, para la evaluación de los impactos ambientales y socioculturales basada en el estudio del carácter, del riesgo, de la intensidad, de la extensión, de la duración, de la magnitud, de la reversibilidad y un índice general o integral de impacto ambiental para caracterizar esos impactos. La próxima diapositiva, por favor. La próxima. La próxima. Sí. La próxima diapositiva. ¿Esta es la del plan de manejo de la estación o la del mapa? ¿Aló? Estoy viendo la del mapa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa la próxima? Bueno, déjame seguir un poco describiendo de todas maneras por si acaso. Una vez realizado ese análisis y medidos todos los impactos ambientales y socioculturales, en cada unidad de manejo hay que elaborar un plan de manejo o de restauración con unas medidas específicas de 3 tipos. Prevención, mitigación, corrección. Prevención para evitar o prevenir la ocurrencia de ciertos impactos o mitigarlos si ya han ocurrido. ¡Epa, te pasaste! Ya hacia atrás, por favor. Ajá. Estamos con las medidas. Entonces, prevención, mitigación, corrección, ¿verdad? Y se sigue con un plan, por supuesto, donde se describe la medida, se ejecuta la medida y se supervisa la ejecución de esas medidas en el tiempo para que realmente el estudio que hemos hecho sea válido y tenga resultados. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, voy a seguir tratando de hablar. Yo veo mi diapositiva desde acá en mi otra pantalla. En el caso de cambios o alteraciones, bueno, fíjense, ya. En cuanto al estudio de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, una vez determinada la debilidad o la amenaza, en consecuencia, habiendo diseñado un plan de medidas para evitar o remediar los impactos, hay que concentrarse en aprovechar las fortalezas y las oportunidades. La próxima, por favor. La próxima. La próxima. Ajá. Eso es lo que se hace, aprovechar las fortalezas y las oportunidades. Eso es lo que se hace desde los años 90 en los parques, en los parques norteamericanos, donde se dejó de gestionar los parques de una emisión centralizada y se da libertad y estímulo a los superintendentes. El diseño y uso de planes de negocios ya se ha venido adoptando en varios países de Centroamérica, como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. No veo por qué no hacerlo nosotros aquí lo más rápido posible. La próxima, por favor.
basándose en una metodología estructurada por un proceso de autogestión y planes de negocios que el superintendente y el personal del área manejan con el presupuesto base de la institución para esos parques en cada unidad de manejo. El personal se dedica a planear y desarrollar nuevos proyectos, ver cuánto dinero y recursos necesitan para hacerlo, examinar cuáles son las posibles fuentes de financiamiento accesibles en la región, cuál sería el plan de procura de recursos para desarrollar el proyecto y adicionar la nueva actividad o el nuevo patrimonio al parque y gestionar dicho patrimonio bajo una auditoría recurrente del plan hasta cerrar el ciclo. La próxima, por favor. Esa es la última. La próxima. Bueno, en conclusión, tenemos que gestionar identificando y midiendo los efectos o impactos, evitando, mitigando y corrigiendo los impactos con las medidas apropiadas y modernizar la gestión aplicando planes de negocio. Se finí. Lástima que tuvimos esos glitches, pero bueno, ya está listo. Pero si puede ya, tardan en aparecer en su pantalla. No se oye Ya nada, señor. tuvimos la presentación de nuestros tres ponentes del día. ¿Se me escucha bien? Se oye muy entrecortado. Vamos a dar permisos de intervención a los presentes para comentarios o consultas a los ponentes. En el chat hay una disculpen, ¿me escuchan? ¿Aló? Vamos a pasar a las preguntas del público. Hay una consulta de Hilda en el chat sobre que los ponentes aclaren si áreas protegidas es o no igual a las verdes. Entonces, primero el señor Armando, que fue el que colocó la lámina donde coloca como equivalente, después el profesor Edgar, el profesor Carlos puede intervenir. Aló, aló, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, se le escucha bien. Vilisa, no me quites el audio porque no, mi máquina no veo si estoy activo o no estoy activo. ¿Me están escuchando? Sí, Aló, aló. ya va a Bien, tener corrido. para dar un poco una respuesta a por lo rápido que quizás no lo dije, pero es simplemente un comodín, una manera más genérica y más universal de decir que un área protegida y una BRAE es lo mismo, o un área natural protegida como la llaman en otros países. Es simplemente una comodidad para dar una explicación, pero nosotros tenemos nuestro propio concepto de lo que es una BRAE y tenemos nuestro propio concepto de lo que pudiera ser un área protegida, que los invito a que la revisen en la famosa ley que fue derogada de la Lopotú, donde ahí está pues el concepto, digamos, más venezolano si lo queremos ver así. Y existe el concepto más universal del WICN. Yo escribí un capítulo, el capítulo 18 de la obra de Venezuela en el tomo 2, que lo llamé Espacios Naturales Protegidos. Y para iniciar justamente el capítulo, decía
que para que sea plenamente comprendido y evitar confusiones, resulta imprescindible iniciar explicando las múltiples interpretaciones que en él se da del concepto de áreas protegidas y que para efecto de este artículo, y así lo he visto en muchos otros artículos, simplemente se generaliza el término de ABRAE, que es como nosotros lo llamamos, a área protegida. Es una conveniencia, si lo queremos llamar así, pero no hay duda que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista realmente conceptual, es lo que priva para mí, son lo que está definido en el artículo 15 y 16 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. No hay duda que ese sería realmente el verdadero concepto desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista técnico, podemos hacer un foro exclusivamente para disertar sobre este tema de si se debe llamarse espacio protegido, si se vuelve a las reservas para la conservación, si son áreas naturales protegidas. Acuérdense que en ese ensayo de ley se hablaba de ANAPRO y no ANAPRO. Y las ANAPRO no es otra cosa que áreas naturales protegidas de acuerdo a ese estudio que se hizo para ese momento. Si el doctor Carlos Rivero Blanco o ustedes quieren agregar algo, tienen los micrófonos abiertos. Bueno, hay una pregunta de Rafael García. ¿Se me escucha? Bueno, yo no he dicho que hay que concentrarse solo en las fortalezas y oportunidades. Es simplemente que nunca lo hemos hecho antes. Antes lo que hemos hecho es concentrarnos en las otras cosas, en la sensibilidad y en el peligro y tal, qué sé yo, y no hemos resuelto nada. Entonces, lo que hay que hacer es concentrarnos en lo que realmente está pasando y con nuestras fortalezas y oportunidades para dejar el miedo de actuar y oponernos a lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que se supone que, por ejemplo, en el caso del Parque Yapacana, hace unos años se prohibió totalmente la minería en lo que era el territorio Amazonas y se le dio la custodia de esa orden papal a los militares y lo que han hecho es todo lo contrario. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ocuparnos no de pensar que el pobre Parque de Yacapana está bajo la influencia de la minería, sino concentrarnos en ver quién Carrizo está haciendo eso para quitarlo del medio. Eso es lo que hay que hacer. Le voy a dar el micrófono a Antonio que tiene la mano levantada. No se oye. No se oye, no se oye. No sé si quedó claro lo que yo dije ahorita sobre el problema de la minería, tratando de contestar a Rafael García. Una hora que perdí conexión. Le voy a dar la palabra a Antonieta, que tenía la mano levantada. María Torres, debería aparecer en su pantalla que la está usando a poder hablar. María Antonieta. Voy a probar con el señor Edgar Useche, también tiene la mano levantada. A ustedes les debe aparecer en su pantalla que les están solicitando salir del mute. Entonces, tienen que aceptar. Aló. Aló, ahorita se María escucha. Antonieta. Sí, soy yo. Yo lo escucho. Sí.
Ah, perfecto. Mira, yo trabajé en la formación de el área de protección del área metropolitana, que trataba de garantizar que las áreas verdes y ciertos sectores no fuesen tomados por desarrollos informales. Principalmente ahorita la que nos está preocupando más, yo vivo en San Antonio de los Altos, y nos vemos amenazados en este instante por el gobierno en el área de la Mariposa. Y todo lo que era una zona de protección del hino está completamente en riesgo. ¿Por qué no se está tomando en cuenta el área metropolitana, esa zona de protección, como parte de las zonas de protección de las que ustedes hablaron? ¿Quién responde? ¿Cuál de los ponentes quiere responder a la señora María Antonieta? Los ponentes tienen el micrófono abierto. Mi vida, cualquiera de los tres, creo que el más indicado sería el tercero. Perdón, yo no estaba poniendo atención. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, porque estoy tratando de redactar algo para Rafael. Ajá, díganme. Sí, es que es difícil. El sistema de comunicación todavía estamos como muy jojotos, como diríamos en Sí, la señor, época, ¿no? dígame, ve. El asunto es el siguiente. Yo participé de la formación de la zona de protección del área metropolitana, por allá por los años 80. Okay. Y esa no la nombran, esa no la toman en cuenta, no es nada más el Ávila. Hay muchas zonas de protección del área metropolitana que han sido urbanizadas de manera anárquica, irregular. Degradadas. Sí, exactamente. Entonces, degradadas, totalmente. Una de las que ahorita en este instante están atacando con todos los hierros, con toda la fuerza, es la parte de la zona de terrenos de lino, que todavía se llaman así, terrenos de lino, en San Antonio de los Altos, perimetrales al embalse de la Mariposa. Y justo ahorita esta semana nos acabamos de enterar que hay todo un movimiento en relación a esta zona y lo más probable es que empiecen a construir, que empiecen a hacer desastres en ese sector. Ya hemos visto que en otros sectores han actuado de manera agresiva y no se está cumpliendo, no se está llevando adelante esa protección que se buscó en su momento. Porque no son nada más los parques, estas zonas son muy importantes para el área metropolitana. Entonces, ¿por qué no se toman en cuenta? ¿Por qué no se hablan de ellas? ¿Por qué no se mira de lo que está pasando directamente en esta zona? Y en la parte de la Mariposa, inclusive en la alcaldía ya hay todo un trabajo que estamos empezando a hacer. Se pasó un documento donde se está rechazando las acciones y le dijeron que eso ya está en fiscalía, eso ya está aprobado, ustedes no sirven para nada, ustedes no tienen posibilidades de hacer nada al respecto. Bueno, te diré lo siguiente. Gracias, señora Antonieta. ¿Aló? Muchas gracias a ustedes. Sí, no, gracias a ti. Bueno, en realidad el énfasis nuestro ha sido, por supuesto, por obligación del programa que tenemos en los parques, sin duda alguna. Pero claro, evidentemente el parque, por ejemplo, el Parque El Ávila forma parte de esa zona metropolitana que tú aduces y a la cual estudiaste. Pero fíjate, por ejemplo, estás hablando de una zona muy interesante, muy valiosa, que es la que circunda y sirve de cabecera de agua, por cierto, al embalse de la Mariposa. Y yo tengo tiempo que me relaciono un poco con eso porque estuve trabajando arriba en el Laurel, en la zona de la universidad, aguas arriba de la Mariposa, y que es una de las zonas donde se trata un poco de proteger para que no influya hacia abajo la población. Pero eso es muy difícil. Fíjate que todo eso es un valle
relativamente tranquilo, como que si no pasa nada, pero sí pasa, como tú dices, porque tienes razón, pero eso está medio oculto, a eso nadie lo ve. Pero fíjate que las cosas que pasan en las zonas que no están ocultas, como por ejemplo todo el área circundante de donde se ubicaba, porque ya creo que ni se usa eso, la entrada y salida de la autopista regional del centro, arriba, cerca de la entrada de la Universidad Simón Bolívar y tal, toda esa zona, bueno, todo eso se pobló por muchos años. ¿Y qué hacía la Guardia Nacional allí? ¿Qué hizo durante tantos años para evitar que toda esa zona de la zona protectora se poblara? Todo eso son cosas que se formaron allí ilegalmente y bueno, bajo la visión directa de un organismo público militar que debía haber estado ocupándose de eso. Entonces, por favor, olvídate de que en ese valle donde está la mariposa alguien se va a ocupar, porque eso nadie lo ve. Eso no existe. Lamentablemente, ¿no? Hay que hacer hay que tomar esas conclusiones con esto que pasa. Es que nos están pasando tantas cosas, que todo es realmente grave y terrible, terrorífico. Pero gracias por preguntar, porque es interesante el tema y tiene que ver, por supuesto, con las áreas naturales protegidas, con los parques. Y es un poco la influencia que yo hablaba en mi ponencia de las ciudades que están cercanas a los parques. Porque esos poblados influencian a los parques muy directamente. Listo, yo terminé por aquí. Si alguien más quiere hablar. Gracias. El señor ¿quiere completar? O aprovecho yo de completar algo que me gustaría, si se me escucha. Sí, escucho. Ok, señora Antonieta, las zonas protectoras son una categoría de ABRAC, pero no es un área protegida donde su objetivo principal sea la conservación, como son los monumentos naturales, los parques nacionales, los santuarios de fauna silvestre y las reservas y refugios de fauna silvestre. Esas son las áreas que como Comisión Mundial de Áreas Protegidas estamos tratando en este momento. Para el abanico de ABRAC, que son todas esas áreas bajo régimen de administración especial, lamentablemente ahí es un sistema muy amplio donde los dolientes no están necesariamente claros o se tiene la capacidad de atender estas diferentes áreas bajo régimen de administración especial. En años recientes, a nivel mundial, se está dando de la diversificación de la población y la desconcentración de la gestión de estos espacios, para que entonces se puedan aplicar las responsabilidades a los entes locales, incluso también puede ser con las individuos que puedan manejar y gestionar esos espacios. Actualmente es una discusión necesaria que tenemos que dar en el país, las autoridades ambientales, para poder tener entonces responsables de estos espacios. Freddy Parada está comentando en el chat que las zonas protectoras son dependientes del ambiente. Entonces, es a las autoridades serias a donde se debe ir con este reclamo. En el caso de los monumentos y los parques, están bajo la dirección de INPARQUES, los refugios, reservas, están con la Oficina de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Voy a abrir el micrófono a Edgar Useche, que tenía la mano levantada. Debe estar pendiente su pantalla cuando le aparezca la opción. Sí, buen día. ¿Me escuchan? Ya lo escucho. Sí, bueno, primero que nada, felicitar a la Comisión de Áreas Protegidas y a la Sociedad Venezolana de Ecología por la iniciativa y felicitar a los tres grandes amigos que fueron los ponentes.
Yo quisiera un poco complementar a lo que refirió Armando en términos de esos artículos donde se refería a las áreas de importancia estratégica y las áreas de prioridad de protección. Y esto se concatena con el artículo 49 de la propia Ley Orgánica del Ambiente del 2006. Quiero informar que en el momento en que la Asamblea Nacional estaba abocada a la reforma de las dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, se estuvieron trabajando paralelamente y simultáneamente algunos particulares que fueron recogidos en la primera propuesta. Y es el caso que la ley, la LOPOP, que ya no se llamaría LOPO en esa oportunidad, llevaba la integración de lo que se mantiene todavía como LOPO y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Eso se hizo un ensamble. Bueno, total del caso, ya al final no entró en vigencia, a pesar de dos vacatio legis que se le dio, no entró en vigencia y se derogó con apenas 3 artículos. Una ley orgánica con 3 artículos para derogar esa propuesta. Bien, en el caso de la ley orgánica en materia de ordenación del territorio, como lo establece el artículo 128 constitucional, ahí se iba a abordar y se incorporó una de las figuras que señaló muy bien Armando, que es las áreas privadas para la conservación, para materializar y viabilizar los esfuerzos que estaban haciendo una serie de propietarios de tierras privadas. En ese caso, quedó afortunadamente esa figura en el artículo 129, pero ahora lo que hay que hacer para darle viabilidad a las áreas de importancia estratégica y de prioridades de protección es promover un reglamento de la Ley Orgánica del Ambiente, porque no salió la modificación, la reforma de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que necesariamente la Asamblea Nacional tiene que trabajar en ello y vamos a decir, en honor a la verdad, estamos en mora en ese sentido. El otro aspecto que quiero referir es que en el 2016, perdón que me retrotraiga, esa reforma de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio estuvo bajo la coordinación de un geógrafo que lo conoce también Armando y a lo mejor Edgar y Carlos, que es Miguel Luna, que provino del Ministerio del Ambiente en Ordenación del Territorio. En el caso en el 2016, que le iba a hacer referencia, me tocó hacer una propuesta de reforma de esa de esa Ley Orgánica del Ambiente del 2006 para incorporar la figura y en el marco de lo que se señalaba ahorita de la gobernanza y gobernabilidad, que son dos cosas diferentes, pero son complementarias, el caso de la potestad, asumir la potestad las alcaldías a los fines de que ellos tuvieran la competencia para crear áreas naturales protegidas, siempre observando la posibilidad de una interconexión entre las ABRAES ya existentes en esas regiones con esas nuevas figuras. Pero bueno, por razones políticas y que se había declarado a la Asamblea Nacional en situación de desacato una aberración jurídica realmente, bueno, todas esas leyes fueron declaradas inconstitucionales. Entonces, bueno, la próxima administración tendrá que velar y asumir ese compromiso, pues, porque no puede ser posible que sea el centralismo el que defina el destino
de aquellas áreas que están en los espacios. Y hacia allá debemos ir, hacia esa gobernanza local. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Edgar Useche. Le voy a quitar el silencio a García Rafael. Ok. Señor. Hola, primero, muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy respetuoso a Carlos, a quien conozco bastante bien, nos conocemos. Bueno, yo lo que he querido, porque he llegado un poco tarde por el timing, yo no vivo en Venezuela, y bueno, lo que entiendo de la ponencia de Carlos es que el punto de vista es histórico, pues es del pasado. Hoy existe una realidad mucho más dramática que superó en mucho a los problemas que teníamos entre los años 80 y 90. Casualmente cuando Nature Conservancy nos presentó su programa Parques en Peligro, en el cual pues la Dirección de Parques Nacionales hizo una ponencia súper buena presentada por Carlos. Yo fui testigo. Hoy existe un gran problema estructural que todos conocemos. La destrucción institucional es pues la puerta de entrada para entender que los problemas son intangibles, pues son inalcanzables por sus dimensiones. Mire no solamente el caso de Yapacana, sino el de Los Roques o el de Canaima. Yo solamente no quería criticar de una manera un feedback negativo a Carlos, sino sencillamente que concentrarnos solamente en objetivos en fortalezas y oportunidades, porque así lo había entendido, sería una vía. Hoy esa vía no existe. No existe ninguna vía, yo no lo veo. Pero me alegra que estamos aquí reunidos y deberíamos pues ir hacia eso, hacia una visión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rafael. Creo que el profe Edgar había quedado pendiente de responder su comentario sobre el Parque Nacional Yapacana. No sé si ya lo tenemos acá porque tuvo problemas de conexión. ¿Profe? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No tuve oportunidad de leer el comentario sobre Yapacana, no sé a qué te refieres. Pero, ¿lo puedes volver a leer? ¿Cuál era la pregunta que estaba pendiente por responder? No sé, tú estás mencionando que ahí había... Ajá. Sí, la pregunta de Yapacana es que cómo podemos enfocarnos en las fortalezas y oportunidades en parques como el caso nacional de Yapacana, donde la minería ilegal y la guerrilla es la que reina. Bueno, eso se puede conectar con la ponencia de Carlos. Realmente esa evaluación, vamos a decir, de ese ranking de cuáles son las áreas protegidas que están más amenazadas o que requieren mayor atención en forma prioritaria, eso obviamente hay que volverlo a repetir, ese análisis, con esa o con otras metodologías, pero eso sí, que tienen que ser metodologías que se puedan montar rápidamente con la información básicamente con opinión de expertos, que eso así fue que se hizo la que hizo Imparque y luego la que hicimos con Fudena. Eso hay que hacerlo porque definitivamente las prioridades han cambiado. Es probable que algunos de los parques que antes aparecían con poco nivel de amenaza, ahora sí subieron. Es posible incluso que algunos que se veían como de alta preocupación antes, ahora resulta que no lo son tanto. Pero en general, el análisis FODA lo que hace es simplemente, darte un marco, pero el rescate de las áreas depende de una decisión política. Y la decisión política obviamente tiene que venir de de todo un gobierno nuevo, de una institucionalidad que hay que volverla a reconstruir, porque si no va a ser imposible rescatar el sistema. Ahora, el sistema, yo creo que el sistema de todas maneras
a pesar de todos los embates y todos los, vamos a decir, de todas las presiones y todas las arremetidas que ha tenido, es rescatable, es totalmente rescatable, solo que lo va a hacer en un marco muy difícil políticamente, en una institucionalidad, como les decía, que está muy resquebrajada o destruida, pero yo creo que con voluntad política todo eso se puede volver a reconstruir y sobre todo tratar de aprender de las experiencias del pasado para no cometer los mismos errores y obviamente con decisión política. Esa es mi respuesta, con decisión política. Ahora, ¿cuáles son las decisiones políticas? Bueno, en muchos casos, como el caso de Yapacana, obviamente tiene que sacar a 3.000, 4.000 personas que están dentro del parque. Eso no se hace con guardaparques, pues esto hay que hacerlo con fuerza pública y con fuerza militar probablemente. Y bueno, pero hay que sanear el ABC de la gestión, ya fue dado, como yo le sugerí en la ponencia mía, protección, saneamiento, son el AB de esa gestión, y por lo tanto hay que sanear muchísimos parques que antes no tenían ninguna huella humana, ahora sí la tienen, ahora tienen minas, ahora tienen intervenciones severas. Bueno, yo creo que el ejemplo lo da y la pauta nos la da Morrocoy, en Morrocoy como un área severamente degradada ecológicamente, como lo era en el año 72, 73, como a través de una acción que precisamente el mismo doctor García planificó y coordinó su ejecución desde el punto de vista del MAC, con apoyo político, nuevamente, con un general creo que era de la Guardia Nacional al lado y con un comando directo, con una línea de comunicación directa con el presidente de la República, se saneó. Entonces yo creo que en nuestra realidad esa fórmula va a seguir funcionando. Pues si hay una conexión política del más alto nivel, se podrá rescatar el sistema, y lo que tenemos que propugnar es que esa conexión política no sea con una persona, o no sea en este caso con un presidente visionario como fue Carlos Andrés Pérez, sino que sea con un estamento político más instruido y un estamento político mejor capacitado y más actualizado, porque el estamento político nuestro, lamentablemente, en lado y lado es muy precario y muy pobre en materia de conservación. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, profe. Leo el comentario en el chat donde dice: impresionante clasificar las condiciones de gobernabilidad, consecuentemente la calidad en la cultura y educación sobre áreas naturales, profundiza los problemas ecológicos del país, debiendo reconocer que las soluciones para estos no son inmediatas y terminan poniéndose. Entonces, creo que no hay más manos levantadas y llegaron otras preguntas por el chat, así que agradezco a los ponentes por abrir esta serie de webinars sobre el pasado, presente y futuro de las actividades en Venezuela. Este fue el abreboca para los dos webinars que vendrán el lunes y el miércoles de la semana que viene a las 10 de la mañana por Zoom. Deben registrarse. Hoy mostrarles el inicio de la Venezuela, su planificación, y lunes haremos las áreas protegidas al norte del Orinoco y al sur del Orinoco para el miércoles cerrar con
Disculpe mi conexión. Los invito el lunes y miércoles a los siguientes webinars para conocer la situación actual y cómo reestructurar, mejorar tanto el sistema de datos como la gestión, gobernanza y la sostenibilidad de nuestras áreas naturales protegidas. Agradecida con todos desde la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para Venezuela y la Sociedad Venezolana de Ecología. Un gusto y un honor haber escuchado a los entes, así como las diferentes intervenciones del público. Feliz día.